Conciencia, un podcast donde aprenderás de mentalidad, emociones, creencias, manifestación, leyes universales y herramientas para que puedas empezar a transformar tu realidad. Si últimamente te sientes cansada de sentir tanto, si hay emociones que ya no quieres que aparezcan en tu vida, este episodio es para ti. Porque muchas mujeres no están intentando sanar, están intentando dejar de sentir miedo, tristeza, ansiedad o ese nudo interno que aparece una y otra vez. Y quiero decir esto con mucha claridad desde ahorita. El problema no es que sientes, el problema es lo que aprendiste a hacer cuando lo sientes. A muchas de nosotras nunca nos enseñaron a quedarnos con lo que sentimos. Nos enseñaron a aguantar, a distraernos, a ser fuertes, a no molestar con nuestras emociones. Entonces aprendimos algo muy específico. Cuando algo duele, nos vamos a la cabeza, al hacer, al control, nos vamos a la exigencia de estar bien. Y no porque seamos débiles, sino porque fue la forma que encontramos para sobrevivir. Por eso quiero que hoy escuches este episodio sin exigirte cambiar nada. No es un episodio para que sientas menos. Es un episodio para que empieces a preguntarte si ya es momento de dejar de huir de ti. Porque sanar no es convertirte en alguien que ya no siente. Sanar es convertirte en alguien que puede quedarse cuando algo se mueve por dentro. Si este tipo de contenido conecta contigo, te invito a seguir el podcast para que no te pierdas los episodios que comparto cada semana. Y ahora sí, vamos a entrar en algo que es muy importante. ¿Cómo aprendimos a huir de lo que sentimos y por qué eso tuvo sentido en su momento? Para poder dejar de huir de lo que sentimos, primero necesitamos entender cómo aprendimos a hacerlo, porque nadie nace huyendo de sus emociones. Cuando somos niñas sentimos todo, lloramos, nos enojamos, nos asustamos, expresamos sin filtro, pero muy pronto aprendemos que hay emociones que son aceptables y hay emociones que no lo son. Tal vez creciste en un entorno donde llorar era exagerar, enojarte era una conducta conflictiva, tener miedo era ser débil y necesitar apoyo era molestar. Y entonces el mensaje se fue grabando poco a poco. Esto que siento no es bien recibido. Cuando una emoción no es sostenida, cuando no hay alguien que la escuche, que la nombre, que la acompañe, el sistema aprende algo que es muy clarito. Sentir no es seguro. Así que empezamos a desarrollar estrategias, no de forma consciente, sino de forma inteligente. Inteligente en el sentido de sobrevivencia. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos a callarnos, a distraernos, a aguantar, a adaptarnos y a ser fuerte. No porque fuera lo mejor, sino porque era lo que estaba disponible para poder seguir adelante y sobrevivir. Y quiero que te quedes con esto, porque quita muchas culpas. Huir de lo que sentías fue una forma de protección, no fue un error. Fue una manera en la que tu sistema dijo, así puedo seguir adelante. El problema no fue aprender a huir. El problema es que seguimos usando esa estrategia mucho después de que dejó de ser necesaria o útil. Hoy ya no eres esa niña, pero tu sistema emocional sigue reaccionando como si todavía necesitaras protegerte de esa manera. Y por eso, cuando algo se activa, la urgencia no es sentir, es irte. Ahora quiero que veamos algo muy importante, porque muchas veces creemos que huir de lo que sentimos es algo evidente. Pensamos en huir como evadir, distraernos, no pensar en ello. Pero la huida emocional suele ser a veces mucho más sutil. Hoy no siempre huimos corriendo hacia afuera, muchas veces huimos hacia adentro, hacia la mente. Por ejemplo, cuando intentas entender inmediatamente lo que sientes, cuando analizas tu emoción en lugar de sentirla, cuando te dices, esto viene de mi infancia para no quedarte en el cuerpo, para no sentirlo, cuando te exiges sanar rápido, cuando te mantienes ocupada todo el tiempo. Eso también es huir. No es que estés haciendo algo mal, es que tu sistema aprendió que quedarse duele y que moverse, aunque sea mentalmente, da cierto alivio. A veces no huyes del dolor, huyes de quedarte contigo cuando el dolor aparece. Y quiero que observes esto con honestidad. ¿Qué haces tú cuando una emoción se activa? Tal vez te explicas, te corriges, te dices que no deberías sentirte de esa forma. Tal vez sigues con tu día a día como si no pasara nada. Todo eso tiene una función, no sentir la emoción por completo. Y el problema no es usar estas estrategias, el problema es vivir siempre desde ahí. Porque cuando no te quedas, algo se interrumpe. La emoción no se integra, no se procesa, solo se pausa. Y lo que no se siente no desaparece, se va acumulando, se desplaza o se repite en otro momento, con más intensidad. Por eso hay emociones que regresan una y otra vez. Y no porque no haya sanado, sino porque nunca pudieron quedarse el tiempo suficiente para ser habitadas. Ahora, quiero que entendamos algo que suele confundir mucho a la gente. Porque huir de lo que sentimos parece funcionar, al menos al inicio. Porque sí, hay que decirlo como es, huida da alivio. Cuando te distraes, cuando te explicas, cuando te mantienes ocupada, la intensidad de emoción baja, el cuerpo se relaja un poco, la mente se calma. Y entonces el sistema puede aprender, pues esto me funciona.
Pero ese alivio es temporal, porque lo que se calma no es la emoción, es la conciencia de la emoción. La emoción sigue ahí, solo que no está siendo sentida. Y aquí viene algo súper importante. El cuerpo no procesa lo que no se siente, y no porque sea dramático, sino porque así funciona el cuerpo. Una emoción no se acompaña, no se integra, se queda esperando otro momento para volver a aparecer. Por eso muchas mujeres dicen, yo ya había trabajado esto, pensé que yo ya lo tenía resuelto, no entiendo por qué volvió. No porque tú hayas fallado, volvió porque nunca pudo sostenerse en ti. Huir no rompe la emoción, lo que hace es ponerla en pausa. Y lo que queda en pausa no desaparece, solo se suma y se suma y se suma. A veces se acumula en forma de ansiedad, a veces cansancio, a veces irritabilidad y a veces síntomas físicos. Y no porque el cuerpo te esté traicionando, ni porque te quiera hacer daño, ni porque te sabotee, sino porque está intentando terminar el proceso que quedó inconcluso. Te está pidiendo que voltees a verlo. Porque sentir no te rompe, lo que te fragmenta es irte cada vez que algo se siente en tu interior. Y aquí hay algo que quiero que consideres, ¿eh? Sanar no es revivir el dolor una y otra vez. Sanar es permitir que la emoción exista el tiempo suficiente como para que tu sistema entienda que ya no estás en peligro. Y bueno, entendiendo esto, quiero que hagamos un cambio muy importante en la forma en la que entendemos la sanación. Porque muchas mujeres fueron enseñadas, directa o indirectamente, en que sanar es sentir menos. Menos miedo, menos tristeza, menos enojo, menos activación. Como si el objetivo fuera volverte emocionalmente neutra. Pero eso no es sanación. Eso es una anestesia emocional. Porque sanar jamás va a ser dejar de sentir. Sanar es dejar de huir de ti cuando sientes. Y la diferencia entre estas dos es enorme. Cuando dejas de huir, no significa que el dolor va a desaparecer. No, significa que ya no te vas a abandonar cuando aparece. Sanar es poder quedarte contigo en el momento incómodo. Es decir, internamente, esto está pasando y aquí me quedo. Por eso la sanación real no se mide por la ausencia de emociones, sino por tu relación con las emociones. Y hay señales de sanación que casi nadie reconoce. Ya no te asustas tanto cuando algo se activa. No necesitas correr a arreglarte rápidamente. Puedes pausar antes de actuar. Y te hablas con más honestidad y con menos dureza. Y eso es verdadero avance, aunque todavía sigas sintiendo y te afecten las cosas. El cuerpo no necesita que sientas menos, necesita saber que no te vas a ir, que no lo vas a ignorar. Cuando una emoción puede aparecer, sin que la juzgues, sin que la expliques para que se vaya, sin que la empujes a desaparecer, el sistema aprende algo diferente. Puedo sentir esto y sigo a salvo. Y ahí empieza la integración. No porque la emoción sea pequeña, sino porque ya no estás sola frente a ella, tú te estás acompañando. Porque sanar no es convertirte en alguien que no siente, es convertirte en alguien que se queda contigo. Y ahora quiero proporcionarte una herramienta muy simple, pero profunda, si la usas con honestidad. No es una técnica para dejar de sentir, tampoco es para calmarte rápido, es para dejar de huir de ti en el momento exacto en el que normalmente lo harías. La próxima vez que notes una emoción intensa, puede ser miedo, tristeza, enojo, ansiedad o la que sea, observa cuál es el impulso automático. Tal vez quieres distraerte, quieres entender de inmediato, quieres justificarte, quieres explicar, quieres hacer que se vaya. En lugar de seguir ese impulso, prueba esto. Quédate 10 segundos más. Nada más. No para analizar, no para explicarte, no para respirar perfecto, solo quédate. Si puedes, dale nombre internamente. Esto que siento es miedo, esto que siento es tristeza, esto que siento es enojo, o lo que sea que corresponda. Y después puedes decirte algo muy simple. Puedo sentir esto sin irme, sin buscar una salida. Tal vez al inicio solo puedas quedarte ni 10, 2 segundos. Y está bien, es suficiente, porque aquí lo importante no se trata de sentir, más bien no se trata de que de la emoción se vaya, se trata de no desaparecer tú cuando lo estás sintiendo. Cuando haces esto, el cuerpo recibe un mensaje que es nuevo. Esto es incómodo, pero no es peligroso, no necesito huir. Y poco a poco, si lo repites, sin forzarlo, la intensidad empieza a bajar solita. Y no porque algo haya cambiado afuera, sino porque te quedaste, no te fuiste. Si practicas esto en momentos pequeños, no solo en los grandes, empezarás a construir una relación distinta contigo y con tus emociones. Y ahora, antes de cerrar, quiero que quede algo muy claro, porque esto suele ser muy liberador cuando se entiende de verdad. Huir de lo que sentías nunca fue un error, fue una estrategia de supervivencia. En algún momento de tu vida, quedarte con lo que sentías no era seguro, no había contención, no había espacio, no había alguien que pudiera sostenerte. Así que tu sistema hizo lo único que podía hacer, irse. Y eso te permitió seguir, crecer, funcionar, avanzar. No necesitas juzgar esa parte de ti, necesitas reconocerla, porque cuando te juzgas por huir, repites la misma violencia interna que te enseñó a huir en primer lugar.
Hoy, sin embargo, algo es distinto. Hoy puedes quedarte. No porque ya no te duela, sino porque ya no estás sola como antes. Y quedarte no significa sentir todo de golpe. Significa no desaparecer, no abandonarte, no empujarte a cambiar. Muchas veces el verdadero avance no se nota en lo que ya no sientes, sino en lo que ahora puedes sostener sin huir. Y eso es un cambio muy profundo. Sanar no es un acto heroico, es un acto cotidiano de presencia. Y bueno, quiero cerrar este episodio dejándote una idea muy clara, para que no te vayas con la sensación de que tienes que hacer algo más. Sanar no es convertirte en alguien que ya no siente, es convertirte en alguien que ya no se abandona. Si hoy te llevas algo de este podcast, que sea esto. No estás rota por sentir, no estás atrasada por seguir sintiendo y no estás fallando en tu proceso. Estás aprendiendo a quedarte contigo en lugares donde antes solo sabías huir. Y eso es verdadera sanación. Si mientras escuchabas este episodio sentiste que algo se acomodó o que por primera vez entendiste por qué te cuesta tanto soltar, aunque lo has intentado todo. Si sientes que necesitas acompañamiento para hacer este proceso de manera más sostenida, con calidad y sin exigirte más de la cuenta, acompañada, con guía, te invito a que vayas al link en la descripción, que solicites una llamada gratuita donde podamos ver juntas qué estás viviendo, qué requieres, cuál es el resultado que estás buscando y juntas ver si mi acompañamiento es para ti en este momento. De verdad que mi intención con mi trabajo y mis procesos es que más mujeres puedan descubrir que son fuertes, que son capaces y que pueden crear la vida que quieran y que no depende de lo que pase afuera, sino de cómo eligen vivir por dentro. Y bueno, si tú crees que alguna mujer que conozcas necesita escuchar esto, te invito a que me compartas, que me ayudes a llegar a más gente para ayudarles. Y te agradezco mucho por haberte quedado hasta esta parte del podcast. Si tienes algún comentario, me va a encantar que me lo dejes, que en la plataforma, que me dejes saber que te estoy ayudando con lo que te comparto. Te agradezco mucho por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos y volver la próxima semana para que sigamos trabajando en conciencia.